Bienvenidos, en este video vamos a continuar con el estudio que estábamos realizando respecto a un conjunto de edades de un grupo de estudiantes y vamos a determinar las medidas de dispersión, entre las que tenemos el rango intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. El rango a mí me determina la cantidad de elementos posibles que puede tomar la variable, pero más importante que determinar la cantidad de elementos posibles que puede tener mi variable es determinar el rango en el cual se puede encontrar mi variable, para lo cual vamos a determinar un mínimo y un máximo, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos para determinar estos mínimos y máximos lo podemos hacer directamente con nuestra frecuencia absoluta que ya la tenemos organizada, que sabemos que nuestro dato mínimo es 14 años y nuestro dato máximo sería 19. Pero si no contamos con nuestra base de datos, lo que nosotros haríamos es llamar a la función max. Lo que obtiene es el valor máximo de un conjunto de datos y lo único que tengo que hacer es determinar ese conjunto de datos, que lo puedo hacer de manera manual, ¿cierto? Seleccionando los datos, o lo puedo hacer de manera escrita seleccionando desde dónde hasta dónde iría el intervalo de datos. En este caso, al hacerlo de manera manual, me selecciona directamente los elementos, pero si lo quiero hacer de forma escrita sería desde C3, dos puntos, hasta C166, que es el último elemento, ¿cierto? En este caso, como ya lo seleccioné, simplemente cierro paréntesis y me daría que el valor máximo sería 19. Y para establecer el valor mínimo, la función que nosotros llamamos es min. Desde C3 va a buscar el valor mínimo desde C3 hasta C166. O puedo seleccionar manualmente esos datos y me determina el valor mínimo. Ya tengo el valor mínimo y máximo que puede tener mi variable. Para definir el rango, simplemente se obtiene una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces yo digo que el rango de mi estudio en este caso sería 5. ¿Vamos? El rango intercuartílico es la diferencia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. La ventaja que tengo aquí es que yo ya tengo la medida del cuartil 1, ¿sí? Que sería mi mínimo. Entonces le voy a dar pegar valor, ¿sí? Y mi cuartil 3 también lo tengo, lo pego, le doy pegar valor, ¿vale? Estos son los mínimos y mi máximo de mi rango intercuartílico. Recordemos nosotros que cuando teníamos cuatro elementos en nuestra explicación de cuartiles, lo que estamos obteniendo aquí es el rango de valores que hay entre el primer cuartil y tercer cuartil, es decir, esta sección de aquí. Si nosotros separamos al conjunto en cuatro grupos iguales, lo que estoy seleccionando es el rango donde se encuentra por lo menos el 50% de mis datos, porque estoy teniendo en cuenta dos secciones de los cuatro grupos, dos de los cuatro grupos, los dos centrales, ¿vale? Y para obtener ese valor sería simplemente una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces una diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 y obtendría el rango intercuartil. La varianza, como se tiene que obtener la varianza, es a cada uno de estos datos tendría que sacarle la diferencia con la media aritmética o el promedio, es decir, hacer la resta de cada uno de estos elementos con la media aritmética y ese valor elevarlo al cuadrado. Después hacer lo mismo con los otros valores, con cada uno de estos valores, hacer la diferencia con el promedio y cada uno de esos valores elevarlos al cuadrado. Después tendría que sumar todos esos datos y dividirlo entre el total de datos menos 1. Entonces, en este caso, 163, lo cual resultaría muy extenso. Pero Excel tiene la ventaja de que hay una función que a mí me permite determinar con una sola función este valor, para lo cual la voy a llamar, la función la vamos a encontrar como var y vamos a seleccionar, miren que hay varias funciones con var, vamos a utilizar la función var p y que me va a obtener a mí la varianza de la población total, sin tener en cuenta valores de texto, de pronto haya un valor de texto, o valores lógicos. Valores lógicos hace referencia a cuando Excel maneja valores de falso o verdadero cuando hay condicionales. Entonces vamos a determinar variación de una población, ¿vale? Y vamos a seleccionar los elementos. Lo podemos hacer de manera manual o también lo podemos hacer escribiendo desde C3 hasta 166. Aquí ya lo escribí de manera manual, ¿cierto? Y me va a dar directamente el valor de la varianza. Para establecer la
desviación estándar, lo que se hace es a este valor de la varianza obtener la raíz cuadrada. Es decir, hay que hacer todo ese proceso, como ya está aquí, se obtiene la raíz cuadrada de la varianza y obtendríamos la desviación estándar. O, o se puede hacer todo el proceso nuevamente, que sería algo tedioso, o llamamos la función directamente. Y la función que vamos a llamar es desbest.p para que me tenga en cuenta toda la población. La voy a utilizar y voy a decir que me saque la desviación estándar de los elementos que están desde C3 hasta C166, que son todos mis elementos que corresponden a las edades de los estudiantes que tengo aquí en mi base de datos. ¿Sí? Hasta 166. Entonces lo que voy a obtener es la desviación estándar, miren, que debe coincidir que este valor sea la raíz cuadrada de este valor de acá, o que este valor sea el cuadrado de este valor. Lo pueden comprobar que exactamente tiene que ser así, tiene que ser esos valores. Entonces, de esta manera nosotros determinaríamos estos factores de varianza que pueden generarse o de dispersión que pueden generarse en un estudio. Y esto a mí me garantiza o me puede determinar conclusiones de qué tan centralizados están los datos o qué tan confiables son los datos y yo voy a utilizar como una medida de tendencia central como referencia, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que lo que determina la desviación estándar, lo que determina la desviación estándar es obtener un promedio de qué tan alejados están los elementos a partir del promedio de datos que se está obteniendo. Por ejemplo, miren, estos son todos los datos que nosotros tenemos de la base de datos que hemos obtenido. El promedio lo establecimos como aproximadamente en 16,47 en esta sección. Lo que hace la desviación estándar es calcular el promedio de desviaciones de cada uno de estos elementos. Entonces me va a decir qué tan alejados están los datos a partir de mi promedio, o qué tan fiables o qué tan centralizados están, qué tan cerca del promedio están todos mis datos respecto al promedio. Entonces eso es lo que se obtiene con la desviación estándar. ¿Vale? Espero que haya sido de ayuda y en un próximo y último video vamos a mirar algunas gráficas que podemos presentar a partir de esta información. Muchísimas gracias.